Muchas veces nosotros cuando estamos en este lugar, en esta situación, lo cual antes de que el médico nos examine y nos dé un resultado, nos dé un remedio, primero nos hace una radiografía de acuerdo a para ver cuál es nuestra situación. La Biblia también hace una radiografía con nosotros. Dice, sí, por favor. Dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. El mismo apóstol Pablo dice él: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen para que no hagamos lo que quisiéramos. Y manifiestas son las obras de la carne, dice el mismo apóstol Pablo, y enumera varios pecados en los cuales muchas veces nosotros somos conscientes de esto. Él dice: adulterio, fornicación, avaricia, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estamos aquí en esta sala de espera, esperando que nuestro cuerpo se sane, ¿no es cierto? Que nuestro familiar aquí encuentre la sanidad, que se recupere. Pero hay una terapia que es por sobre todas las cosas, que debemos estar bien, debemos recuperarnos porque estamos mal, y es la terapia del alma por sobre todas las cosas. El apóstol Pablo, aquí en Gálatas, nos dice que hay una guerra interna en nuestro interior. Queremos hacer una cosa, pero nuestra carne nos invita a hacer otra cosa. Queremos hacer el bien, pero hacemos el mal muchas veces. Y hay una guerra interna que nos agota más que cualquier otra enfermedad física. El deseo de la carne no es solo un pecado sexual. Es nuestra naturaleza queriendo muchas veces ser nuestro propio Dios, queriendo dirigir nuestros pasos, lo cual nos lleva muchas veces al vacío, porque buscamos cosas en este mundo, buscamos placeres que nos llenan solo momentáneamente, pero al otro día estamos vacíos nuevamente. Buscamos los placeres del mundo, pero nos agobia porque nos llenamos, pero es momentáneo, no nos llena. Esto no es una lista para condenarnos a nosotros, a ustedes, sino que es una radiografía de la misma palabra de Dios. Pablo enumera varias obras de la carne. A veces pensamos que solo los pecados grandes son pecados atroces, podríamos decir. Pero miren lo que incluye el apóstol Pablo: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y envidias. En momentos de crisis o enfermedad es muy difícil, o por decirlo así, es muy fácil caer en esto, en caer que la carne reaccione ante estas circunstancias. En momentos de crisis o enfermedad, o en pleitos en la familia, nuestra ira resurge. O envidia, podríamos decir, al ver que otras personas están sanas por aquí, mi pariente está aquí sufriendo, surgen envidias de nosotros. Pero estos son cadenas que nos hunden más y más en la camilla de cualquier enfermo que puede estar
allí en sala de terapia. La mala noticia es que por más terapia humana que nosotros busquemos o que hagamos, no podemos dejar de ser así por nuestra propia fuerza. Por más que lo intentemos y nos esforcemos una y otra vez, no podemos dejar de ser así. Porque dice el versículo 21, un poco más adelante, dice que los que practican tales pecados no heredarán el reino de Dios. ¿Y cuán serio es esto que nos dice la palabra de Dios? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso muchas veces nos deja sin esperanza. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a encontrar la paz? ¿Cómo voy a encontrar la vida eterna? Si no fuera por Cristo Jesús, que vino a vivir la vida perfecta en obediencia a Dios, solamente por medio de Él podemos encontrar el consuelo, la paz, la esperanza, porque Él vino a morir la muerte que nosotros teníamos que morir y a aplacar las obras de la carne allí en la cruz. Él recibió el castigo que tus pecados y mis pecados merecían allí en la cruz. Él tomó nuestra amargura, tomó nuestro dolor, tomó nuestro pesar, nuestro egoísmo allí en la cruz. Dice el profeta Isaías, 700 años antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, profetizando de la venida de Jesucristo, él dice: el herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus heridas fuimos nosotros curados. Él tomó todo eso para darnos hoy paz, esa paz que solamente viene por medio de Jesucristo. Él también dijo en el Evangelio de Mateo: vengan a mí todos ustedes que están cargados y trabajados, que yo les daré el descanso que necesitan. La salvación que nosotros necesitamos no es solamente portarnos bien, es recibir un nuevo corazón, es recibir su Espíritu. Y así como habíamos leído, el mismo apóstol Pablo nos dice, la palabra de Dios: andad en el Espíritu. No andemos en las obras de la carne, no andemos en lo que nosotros creemos que está bien. Seamos guiados por su Espíritu. Porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy el Señor mismo te invita a ti a rendir tus armas carnales a los pies de la cruz. Si estás cansado de luchar con tu carácter, con tu forma de ser, con tus sombras o con tu pasado, vení al único que puede darte la paz, que es Jesucristo, Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, aquel que ha pagado la gran y enorme deuda de tus pecados en la cruz del Calvario, para que hoy tú puedas encontrar la paz y reconciliarte con el Dios que te dio la vida. Y de esa manera puedas ser libres de tu pecado, de aquel pecado que te asedia, de aquel pecado que tanto tú quieres vencer y no lo puedes en tus propias fuerzas. Dice el mismo Señor Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, libre para siempre. Pero no solo eso, Él no te quiere solamente libertar de tu manera de vivir, de esta condición de amargura que tienes, sino que Él te quiere dar hoy vida y vida eterna en Cristo Jesús. Dice la Escritura que hoy es el día de salvación, hoy es el día en el cual tú te puedes poner a cuentas. Y tú me preguntarás: ¿y cómo debo hacer eso? ¿Cómo puedo ponerme a cuentas con Dios? Dice la Escritura que la única manera de ponerte a cuentas no es por obra, no es por ninguna obra que tú puedas hacer, sino simplemente arrepintiéndote de tus pecados
y confiando en Jesucristo, solamente en Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, y vas a encontrar la paz si lo haces de corazón. Hoy no te vayas de aquí sin arreglar tu situación con Dios, porque estamos hablando de una eternidad, ¿Dónde vas a pasar? Así como le hemos entregado ese folletito, ese tratado, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Cuando Jesucristo vino a esta tierra, habló de dos lugares solamente, del cielo y del infierno. Y habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué tanta seriedad en esto? Porque hay una condenación. Pero Jesucristo, así como Él dijo también, no vino a condenar al mundo, sino que vino para que ustedes tengan vida y vida eterna. Solamente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en la obra de Jesucristo. Él, cuando estaba allí en la cruz, dijo: consumado es. Todos nuestros pecados fueron pagados por Él. ¿A quién debemos ir entonces? A Jesucristo, allí en la cruz del Calvario. Depositar todos nuestros pecados allí en Él, y Él nos dará su vida de perfección, su vida de íntegra, su santidad, y podemos de esa manera sí andar en el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere para tu vida hoy. Si has escuchado y fuiste atento al mensaje que Dios tiene para ti en esta tarde. Así que bueno, Dios le bendiga, muchas gracias por su tiempo. Y como dijo el pastor Sebastián, si hay alguna persona que quiere que oremos por su familiar, nosotros tenemos un cuaderno donde anotamos y seguimos orando en nuestras casas también y en la iglesia para que Dios obre sanidad en los cuerpos, en las vidas de cada uno de los familiares que están aquí internados. Si hay una persona, me levanta la mano, voy a pasar por ustedes.